José Carlos, una pregunta. ¿Hay más cáncer que antes o es que el ser humano vive más y el cáncer se asocia mucho con la edad avanzada? Ya, esa es una muy buena pregunta y la respuesta es que hay de las dos cosas. Estamos encontrando mucho más cáncer hoy porque los métodos diagnósticos se están usando mucho más. La ecografía probablemente sea el método diagnóstico que más se está utilizando. Por ejemplo, los ginecólogos ahora hacen ecografías no solamente en la parte ginecológica, sino pasan también el equipo por el cuello y encuentran nódulos en la tiroides. ¿Qué es lo que hago yo? Y por eso tomo ese ejemplo. Entonces, la incidencia del cáncer de tiroides se ha multiplicado en un 45%, o sea, ha aumentado muchísimo. Pero la sobrevida sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque los nódulos que se están detectando son menores de 1 centímetro. Probablemente si no los hubiéramos encontrado, esa persona se hubiera muerto con su nódulo de tiroides y no hubiera pasado nada. Sin embargo, todavía estamos lejos de lograr esos números en provincia. Tú te vas a Ayacucho, tú te vas a Purímac, donde vive una muy buena parte de nuestra población y no tienen el adecuado acceso a los servicios de salud. Y ahí sí tenemos más cáncer del avanzado. Diagnósticos tardíos, ¿no? Diagnósticos tardíos. En la infancia también, ¿no? Y esto me lleva a, entonces, ya que estamos hablando de cómo detectar tempranamente, y antes de detectar, es importante prevenir, ¿no? La prevención es vital en todo, en la medicina sobre todo. Y también me hace pensar en esos factores que se asocian con riesgo. Y nos hablan de todo, ¿no? Te dicen, cuidado, bueno, el tabaco ya sabemos que hay virus que se pueden asociar con cáncer, como hepatitis B, como el virus del papiloma, pero te dicen, cuidado con la carne de res, cuidado con lo que es ahumado, cuidado con la radiación de tu celular. El sol, bueno, la radiación ultravioleta sabemos que se asocia, pero el sedentarismo, lo que comes. Celulares. Celulares, sí, la radiación de tu celular, te decía. ¿Qué tan fuerte es esto? No sé quién se atreve, quién quiere hablar del celular, por ejemplo. No sé. Sí, mira, en realidad hay factores que tú puedes modificar y hay factores que tú no puedes modificar. Por eso que en la prevención hay una prevención primaria, secundaria y una prevención terciaria. Lo que no puedes modificar es tu género. O sea, hay enfermedades que son netamente de los hombres, cáncer de próstata, claro. Y hay enfermedades que son netamente de la mujer, cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, que es muchísimo más frecuente pero también en mujeres, hay en hombres, ¿no? Pero también hay cáncer de mama en hombres, ¿no? Y así sucesivamente. Y hay cosas que tú, de alguna u otra manera, sí puedes hacer una prevención, como los cambios en la conducta, ¿ok? Los cambios en la conducta se ha demostrado, y los americanos demostraron un descenso en el cáncer de mama, haciendo que las mujeres, fomentando que las mujeres bajaran de peso. Entonces, la cantidad de mujeres y hombres de la población, porque tú sabes que un problema fundamental de los norteamericanos, específicamente de Estados Unidos, es la obesidad. Pero no la obesidad como la tenemos nosotros. No sobrepeso, sino obesidad mórbida. Es una obesidad mórbida. La gente pesa más de 150 kilos y está caminando por la calle y se toma unos refrescos, una gaseosa de este tamaño, se come 7 hamburguesas, etc. Entonces, al disminuir el sobrepeso, comenzaron a darse cuenta de que muchas enfermedades que tenían como recurso el sobrepeso, o sea, el colesterol, si tú lo ves desde el punto de vista de la parte química, la forma química del colesterol es 90% parecida a la testosterona, que es nuestra hormona como hombres, y al estrógeno, que es la hormona de las mujeres. Tú sobrepones ambas estructuras químicas y te vas a sorprender de lo parecidas que son. Entonces tienen un recurso sobredimensionado. Por lo tanto, estas enfermedades están relacionadas con el sobrepeso. Tú disminuyes ese sobrepeso como pasó y te vas controlando algunas cosas. Entonces, la obesidad se asocia con cáncer. Se asocia, porque además tiene desórdenes, perdóname, una cosita, desórdenes en la vía de la glucosa y los factores que modifican la insulina
son factores que intervienen en lo que se llama la oncogénesis, o sea, en el nacimiento del la cáncer. generación del cáncer. Ya, entonces, la obesidad, el sobrepeso se puede asociar con la génesis del cáncer. Pero ¿hay alimentos en particular que se haya visto que tenga alguna asociación, Paul? Sí, por ejemplo, cáncer colorectal está directamente relacionado con el consumo excesivo de carnes rojas. Excesivo. Excesivo, no. Un consumo moderado. No tendría por qué. Una ¿no? vez por semana. Además, en un país en vía de desarrollo nadie come todos los días carne. En exceso. Exacto. Pero, por ejemplo, el consumo per cápita que tiene Argentina, Uruguay, el sur de Brasil, Nueva Zelanda, kilos al año. tiene mucho más grande que nosotros y por lo tanto tienen más incidencia de cáncer de colorectal. Sí, claro. Sí. Está relacionado. El consumo de alimentos como verduras, fibras, frutas, etcétera, ¿te protegería? Sí, también. La dieta también. mediterránea, Lo que ¿no? pasa es que de todas maneras hay un factor genético que es el que prevalece. Así ¿no? es. Hay gente que ha podido comer carne todos los días, Y no tiene pero nada. no tiene ese factor. Entonces, la idea es... Como el tabaco, ¿no? Que dice, Exacto. mi abuela fumó 70 años y Sí, no tuvo cáncer de pulmón. claro. Y mi tía, que nunca fumó, tuvo cáncer de pulmón. Exacto. ¿no? Pero Así no es. no es la norma. No es la norma, no es la norma, pero lo usual es que en los pacientes que encuentras cáncer de vejiga, de pulmón, hay un antecedente de tabaquismo muy fuerte. Por eso le da la consistencia de decir que el tabaco tiene una relación directa con cáncer de... José Carlos, ¿y el alcohol y el cáncer? A ver, solo para completar, no basta el sol para que te dé cáncer de piel, no basta comer comidas procesadas para que te dé cáncer de colon y recto, no basta el Helicobacter pylori, para el cáncer de estómago. Tú tienes que tener también una condición. Entonces, es esta suma del factor externo con tu factor. Porque como bien dices tú, hay gente que fuma muchísimo y no hace cáncer de pulmón, ni siquiera enfisema. Y hay gente que le fumaron al costado o que nunca fumó y hizo cáncer de pulmón. Entonces, en ese entendimiento de que tú tienes mutaciones o tú cargas mutaciones y que puede haber cuestiones ambientales, medioambientales, dietético-ambientales, que pueden activar el gen que tú no sabes que tienes, porque todavía, si bien es cierto, estamos con los estudios genéticos, pero todavía no tenemos ese mapeo genético para decir, uy, caray, yo nací con este gen del cáncer de colon, voy a tener mucho cuidado con lo que yo coma porque me va a activar este cáncer de colon. A eso vamos a llegar, estamos lejos todavía. Mientras que no lleguemos a eso, cuídate de todo, pero no te prives de nada en cuanto a la alimentación y a tu forma de vida. Un balance. Una Tal vida cual. sana. Esa es la idea. Es importante que la gente tenga de conocimiento de sus familiares directos qué tipo de enfermedad fallecieron. Hay muchos que a veces no saben de qué murió su abuelita, papá, mamá, hermano, y tuvo quizá un cáncer de colon, un cáncer de páncreas, un cáncer de estómago. Y esos pacientes que tienen porque hay cánceres de tipo hereditario y familiares, entonces que ya están identificados los genes, donde la predominancia es súper alta. Cáncer de colon, poliposis adenomatosa familiar. Antes de los 40 años, el que tiene ese gen alterado va a ser cáncer sí o sí. E incluso están indicadas hasta cirugías profilácticas antes de hacer el cáncer. O sea, cirugías preventivas. Preventivas. Quitarle un pedazo de ese colon que se afectaría. Exacto. Hay otro síndrome de Lynch. Hay una serie de patologías. Bueno, mama, ¿no? Mama también. Angelina Jolie, ¿no? Claro. Lo que se hizo Entonces sí, hay cada cosa y como dice José Carlos, esta evolución del conocimiento del genoma humano y de las neoplasias se van identificando, ¿no? Ahora hay hasta biopsias líquidas que decimos. Una de las cosas importantes es que nosotros podemos heredar, como dicen acá José Carlos y Paul, enfermedades genéticas familiares, pero lo que generalmente siempre heredamos son conductas. Claro. Entonces, si tú tienes un papá fumador, una mamá fumadora, posiblemente vayas a fumar. ¿Te das cuenta? Porque vives en ese ambiente. Si tienes una familia pues que come le mucho. encanta la comida, o sea, no come para vivir, sino vive para comer, y además de eso le encanta la parrillada, son 4 fines de semana, los 4 fines de semana hacen parrillada,
vas a tener una predisposición conductual. Y vas sumando factores. Y vas sumando factores. Pase como la dice dirección. José Carlos. ¿Ah? Que pase la dirección. Entonces, hasta el momento hemos hablado de qué es el cáncer, de qué factores se asocian, de cuáles son los diferentes tipos de neoplasias que podemos tener. Pero llega el momento en que el paciente ya tiene un diagnóstico y los va a buscar a ustedes. Porque generalmente un médico de otra especialidad lo sospechó, buscó y dice, bueno, probablemente tienes cáncer de estómago, de colon, de tiroides, leucemia, y los busca. Y les toca a ustedes este trabajo tan duro de dar la noticia. Yo he trabajado en cuidados intensivos muchos años y es terrible dar malas noticias, ¿no? Sobre todo a los padres sobre sus hijos. ¿Cómo es esto para ustedes? ¿Cómo manejan esta parte emocional de decirle a alguien, tienes cáncer? José Carlos. En primer lugar, nunca va a ser fácil. No hay manera sencilla de decirle a un paciente eso. Pero sí también cuando hablo con el paciente se lo digo. Tienes todo el derecho a sentirte mal. En la noche tienes todo el derecho a llorar, a decir por qué me pasó a mí esto, porque es parte del proceso que tú como paciente tienes que aceptar. El que te den un diagnóstico de cáncer no necesariamente es un diagnóstico de muerte, es un diagnóstico muchas veces de oportunidad. Estás teniendo una oportunidad para hacer algo y cambiar algo en tu vida. Y yo voy a estar a tu costado para ayudarte en ese proceso de cambiar algo en tu vida. Esto es como cuando se te muere un familiar. Vas a llorar, te vas a sentir mal, vas a pasar por un proceso de depresión que lo tienes que pasar. Pero mientras que lo estás pasando, te tienes que ir ocupando. Tienes que ir haciendo todo lo que se necesita para que puedas salir de esta situación. No hay forma sencilla de hacerlo, cada quien lo va a tomar de una manera distinta, somos distintos, reaccionamos distintos y tienes que estar preparado para la reacción del otro lado porque cada uno va a reaccionar. Entonces, ¿qué es lo que te hace más fácil o difícil hacerlo? Ninguna forma. Simplemente tener un poco más de experiencia y manejar de la mejor manera la situación. A veces no el familiar, no el paciente, sino el familiar. No van solos. Van acompañados y está muy bien que vayan acompañados porque esas noticias no estamos preparados para recibirlas. Y es muy frecuente que casi el paciente y los familiares directos ya consultaron con el doctor Google y lo que encuentran en las redes puede ser que no se aplique a lo que tenga y hace pensamientos de que ya está en una fase terminal y no es el caso. Entonces, lo que genera es un estrés tremendo, un drama familiar y personal tremendo. Claro, también existen foros donde la gente comienza a describir su experiencia y lo que yo siempre le digo a los padres, en mi caso, es que el que está escribiendo en el foro es porque no le está yendo bien. El que le va bien ya no escribe en el foro. Entonces, si yo entro a un foro, estoy leyendo lo peor que puede pasar. Y eso me lleva a la contraparte, porque claro, uno piensa en un oncólogo que da malas noticias, pero imagino que, bueno, en mi especialidad yo paro dando buenas noticias. También van a tener grandes oportunidades de decirle a alguien, te curaste o estás yendo bien. Te pasa bastante, Fernando, ¿no? Yo creo que la parte más importante es la empatía. Yo trato de enfocar a los pacientes en una situación de empatía conmigo. O sea, este señor, si fuera mi hermano, ¿cómo yo le diría eso? O si fuera mi hermana o mi padre, etc. Eso hace que tengas un criterio distinto, sin llegar a involucrarte personalmente, porque eso no debe pasar nunca. Eso no quiere decir que no le llegues a tener afecto al paciente. Recordemos que el contacto que tenemos nosotros con los pacientes es de muchos años, ¿no? Claro. Entonces, de alguna u otra manera, conocemos al paciente, conocemos lo que les gusta, conocemos a los familiares. Entonces, generamos un vínculo un poquito más estrecho que tal vez alguna otra especialidad. Pero sí, así como tenemos la oportunidad de dar malas noticias, tenemos la oportunidad de también dar muy buenas noticias. Con Paul y con José Carlos hemos tenido pacientes de situaciones difíciles. Tenemos un paciente que no es peruano,
que hizo una enfermedad compleja a nivel del recto, le dimos tratamiento, lo mandamos a evaluar, había una lesión residual, se operó, después se hicieron estudios que nos confundieron al inicio un poco, pensamos que otra vez había vuelto la enfermedad y después hicimos más estudios un poco más sofisticados y comprobamos que tanto el tratamiento con quimioterapia y la cirugía posterior resolvió todo. Igual con José Carlos. Y esto es algo importante, amigos. Es importante que sepan que el cáncer es una enfermedad que se trata con diferentes especialidades. O sea, no existe un tratamiento único del oncólogo clínico, único del cirujano, único del que hace radioterapia, no. El cáncer es multiespecialidad y para eso nosotros trabajamos siempre en grupo. Los grupos de estudio, los grupos que se dedican a cáncer son los que justamente la asociación de la opinión de todos en un caso individual nos hace no perder la perspectiva y disminuir el riesgo de que algo se pase, ¿no? Claro, y eso... Sí, Paul, dime. No, yo quería complementar un poco hablando sobre la información, del diagnóstico y explicar el tratamiento. Es que nuestro país es multicultural también. Entonces, podemos tener una población de un nivel cultural alto, en el cual podemos verlo en las clínicas, pero en el hospital no necesariamente es así, o en provincias. Entonces, nuestra información tiene que ir con un lenguaje sencillo, donde puedan comprenderlo. Y como dice Fernando, es muy importante entender el entorno sociocultural para poder darle esa información adecuada y pueda tener mejor adherencia al tratamiento. Porque cuando el paciente no entiende, a veces no termina su tratamiento o piensa que no le da la trascendencia que amerita. Entonces, eso es muy importante. Les voy a hacer una pregunta que quizás muchas personas estén tan tocadas por esto y estén o no estén de acuerdo. Es a la hora de hablar ya de tratamientos del cáncer que van desde quirúrgicos, médicos, etcétera, multidisciplinarios, como dices tú. Pero existe también esta rama, entre comillas, de la medicina alternativa, o sea, buscar una alternativa a lo convencional de la medicina que ejercemos todos como médicos. Y aparece la uña de gato, el muérdago, aparece en tal o cual producto, tal hierba, etc. Caldo de cuy. Claro, y hace que mucha gente deje su tratamiento convencional, porque eso es medicina alternativa, que es muy diferente a la medicina integrativa, ¿no? Que integra todo. ¿Les pasa mucho en su práctica, José Carlos, de que te llegue un paciente y que te diga, no estoy de acuerdo, yo voy a probar esto que he visto en redes que funciona? La verdad, gracias a Dios, muy poco. Sí preguntan por eso, pero todo depende en realidad de la manera en la que tú hayas enfocado al paciente. El paciente que te viene a buscar es un paciente que tiene miedo, un paciente que está asustado, un paciente que le han dicho que tiene cáncer y que te está mirando a ti y te está buscando a ti para que tú lo ayudes. Él no tiene ni idea de qué se trata y está seguro que tú lo vas a ayudar. Entonces, en esa base, en esa confianza, se parte. Ahí puedes hablar de todo lo que tú quieras, incluso del muérdago y de la leche tigre y de todo. Pero le tienes que hacer entender al paciente que tú quieres para él lo mejor. Y lo mejor en el orden de frecuencias es esto, es esto, es esto y es esto. Y sus probabilidades con esta son así, así y así. Y que juntos, porque esto no es tú por allá y yo por acá, yo te voy a acompañar a ti en este proceso a tomar las mejores decisiones para que juntos podamos avanzar. Si eso va bien con nosotros, estamos bien. Si en algún momento del tratamiento, el tratamiento convencional deja de funcionar, por supuesto que podemos echar mano al tratamiento alternativo. No me queda ninguna duda. El tratamiento alternativo tiene efectos no solamente curativos. La uña de gato tiene un componente antiinflamatorio importante. Entonces, y ahí comenzó la uña de gato.
la gente la tomaba, se desinflamaba el tumor y la gente decía, se achicó y se achicó hasta la mitad, mejor sigo con eso. Claro, ya no se iba a achicar más, porque ya no se podía desinflamar más, pero así comenzó. Entonces, todo este tipo de tratamiento alternativo tiene un rol que cumplir, pero una limitación hasta la cual van a llegar. Entonces, cerrarle a alguien la puerta cuando el tratamiento convencional ya no tiene algo que ofrecer y el paciente está buscando una oportunidad, creo yo que eres tú quien debe ayudarlo a seguir adelante y buscar las mejores opciones. O en todo caso podría ser complementario también. Totalmente. Claro. A la par que recibe. Mientras que no afecte el tratamiento Así es. estándar. Y mientras que esta nueva alternativa no haga daño, porque a veces son opciones que hacen daño. Hay que ser permeable a todo este tipo de... Y sobre todo darle confianza al paciente que te cuente, ¿no? Claro. Porque si tú te pones rígido, lo más probable es que igual lo use y tú no te sepas. enteres. Y yo, una de las cosas, tal vez la parte más importante que yo critico a la medicina alternativa es que los que usan medicina alternativa dicen que no tienen ningún efecto secundario. Y eso no es verdad. Cualquier cosa que tú ingieres, incluso tú puedes intoxicarte con agua, puedes intoxicarte con respirar mayor concentración de oxígeno. Claro. Entonces, todo lo que tú tomas, lo que tú ingieres, se va a metabolizar o por el riñón o por el hígado. Y de alguna manera, al pasar por el riñón y por el hígado, se van a generar unas enzimas que van a intervenir con otras cosas que nosotros como médicos occidentales hacemos, que son la quimio, las hormonas, etcétera, etcétera. Entonces va a haber alguna interacción. Entonces yo lo que les digo es, empieza primero con esto que yo te estoy dando y después que tú ya sabes cuáles son los efectos secundarios que yo te estoy causando, usa las otras cosas. Porque cuando uno usa 3 o 4 cosas al mismo tiempo, no sabes qué cosa es lo que te hizo daño. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es la situación de la confianza que tú le vayas dando al paciente y saber que si el paciente decide usar medicina alternativa, le digas lo que digas, lo va a hacer a tus espaldas sí o sí.